vencido, desautorizado, abatido, pero Cristo vencerá la muerte y abrirá a todos a la esperanza y una vida humana plena hasta el encuentro con Dios. Para interiorizar mejor la lectura de la pasión, nos quedamos bien. Vamos a tenerla dialogada. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había muerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, entró allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y dio al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la mano. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al pueblo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada escondido. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han oído. De que les he hablado, ellos saben de qué he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: Jesús respondió: Si he faltado a hablar, muestra que he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con el muerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y les dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor,
no te lo entregaríamos. Pilato les dijo. Llevábamos vosotros y juzgarlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron. No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Dices que eso tú cuenta lo que te han dicho otros de mí? Pilato replicó. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo. ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo. ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo. Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados prensaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo. Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo. Llevad, aquí lo tenéis. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo. Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado judío. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús. ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Y Pilato le dijo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera dado de lo alto. Por lo que eso, el que me ha entregado a ti, tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos. Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo. A vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando por la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
escriba, el rey de los judíos, no, yo soy el rey de los judíos. Pilato les contestó. Lo escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, teñida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No era que, sino que quien más había que recoger. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a su suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofas, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Y al punto salió sangre y agua. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados que quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había muerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Esto es palabra de Dios. Nos sentamos y en esta mañana escucharemos en los labios de nuestro hermano Julio Fonseca el elenco principal del drama de la fiesta. Yo no quiero reconocer que si puedo estar con ustedes aquí en esta mañana, que tengo una esposa maravillosa, que no ha dado mi enfermedad de mi papá, y se encuentra hoy en casa durmiendo, ese de los compartí anoche, y ahora estaba trayendo un carro completo, y por eso tiene que estar aquí con nosotros. Y también le quiero dar las gracias a la pastora por esta oportunidad de que poder dirigir a ustedes y para ministrar. Hermanos y hermanas, ¿acaso 5 días han pasado? 5 días hemos recibido a nuestro rey, entrando triunfalmente a Jerusalén. Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de Dios, Hosana a nuestro rey. Lo recibimos triunfalmente entrando a Jerusalén. Apenas hace unos cuantos días. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en 3-4 días que nos encontramos hoy? Después de todos nosotros haber caminado por esta comunidad, celebrando la Pascua, celebrando la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén,
igual que muchas iglesias cristianas, a través de Puerto Rico y el mundo entero, caminando por las calles, dando testimonio de nuestra fe en nuestro Señor, nuestro Rey. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo es que nuestro Rey se encuentra ahora crucificado en una cruz? Humillado, sangrando, solo, sufriendo una muerte que Él nos merece. ¿Quién es culpable de esta tragedia? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde podemos arreglar esto? Él no se merece estar ahí. ¿Quién es responsable? ¿Quién realmente crucificó a nuestro Señor Jesús? ¿Por qué llamamos esto un Viernes Santo? ¿Santo de qué? Esto es un viernes de maldición. Esto es un viernes de luto. Esto es un viernes de tristeza. ¿Cómo es posible que digamos Viernes Santo? ¿Qué de santo hay? En que nuestro Maestro se encuentra en la cruz, humillado, como un tipo, Jesús de Nazaret, medio. Pero vamos a estudiar este drama en esta mañana. Este drama que estudiamos, recordamos años tras años. Vamos a ver los personajes principales de este drama. Vamos poco a poco a investigar. Vamos nosotros a tratar de entender qué pasó ese Viernes Santo. Vamos a tratar de entender quién realmente crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tratar de entender lo que el drama de la cruz representa en tu vida y en mi vida. Comenzamos con los soldados. Y la palabra que mejor describe los soldados es poder. Poder. El imperio romano se había ido expandiendo a través de la región. No solamente a través de Jerusalén, la región, pero el mundo entero. Un imperio que cada día cogía más y más poder. Y ese poder era representado en sus soldados. Soldados que conquistaban. Un ejército más poderoso que existía en ese momento. Soldados que también tenían la responsabilidad de velar por el orden. ¿Qué responsabilidad tenían los soldados en este drama? Bien sencillo. Ellos habían supervisado cientos y cientos de crucifixiones. Este simplemente era una crucifixión más. La responsabilidad de los soldados era asegurarse que Cristo llegara a Gólgota, que Cristo fuera crucificado y durante todo ese tiempo mantener un orden y velar que Cristo muriera bajado de la cruz y eterno. Sencillo era la tarea de los soldados. Y lo que vemos en ese momento es que los soldados, con curiosidad, porque tanto habían escuchado de Cristo, me imagino que ellos decían: ¿quién es este? Por fin vemos de ese hombre que decía que curaba enfermos, que hacía milagros, pero verdaderamente ese rey, mírenlo, mírenlo, una corona de espinas. Se mofaban de él, se reían de él, pasaban el tiempo mientras el Señor Jesucristo poco a poco iba perdiendo su vida. El poder indiferente, el poder del control, el poder de la injusticia se ve en aquellos soldados que de una forma simple llevaban a cabo su tarea, pero la tarea la llevaban a cabo de una forma en aquellos momentos más allá. El abuso no solamente físico, pero verbal, la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice en el relato que acabamos de leer que antes de Cristo ser bajado en la cruz, como era la fiesta de la Pascua y no se podía dejar allí, había que asegurarse su muerte. En aquellos momentos lo que hacía era que quebrantaban los huesos, pero la profecía decía que en sus huesos no serían quebrantados. Y un soldado, un centurión capitán, el que supervisaba a los otros soldados romanos, con una lanza
traviesa el costado de tu Señor Jesucristo. Agua y sangre. Y en aquel momento los soldados, ya cumpliendo con su responsabilidad, preparan a bajar a Cristo de la cruz cuando de momento se pone oscuro la noche. Cuando de momento hay un terremoto. Cuando de momento, como Cristo había dicho, el velo del templo se rompe y se rompe en dos. De momento el terremoto, las tumbas empiezan a abrirse. Me imagino el miedo, la sorpresa, la incertidumbre de todo el mundo en aquel momento ante la cruz, incluyendo a aquellos soldados que tuvieron que tener miedo en aquel momento. Y aquel centurión que fue que lanzó, fue el que atravesó la cruzada de nuestro Señor. Mira su cruz, su boca sale, verdaderamente este era hijo de Dios. El poder de la cruz puede más que el poder del hombre. El poder de la cruz puede más que el poder del imperio romano. El poder de la cruz puede más que cualquier fuerza armada. Porque es un poder de amor, un poder de espíritu, un poder de alma. La leyenda dice que ese centurión, ese soldado, por el nombre de Dominó, fue tan impactado en aquel momento que se convirtió al cristianismo. Fue impactado en aquel momento que aquel que atravesó el costado de Cristo se convirtió en un apóstol de Cristo. La Iglesia Católica lo honra con el nombre de Santo Dominus. Queridos hermanos y hermanas, si el poder de la cruz pudo transformar a aquel soldado, si el poder de la cruz ante la humillación, ante el dolor, aún hace su trabajo de traer a la humanidad al Padre la salvación. Si lo pudo hacer con aquel soldado, lo puede hacer contigo y lo puede hacer. Ante la tristeza, ante el dolor, ante la incertidumbre, miremos a la cruz. Verdaderamente, este Jesús de Nazaret es mío. Ponemos en pie y nos unimos a la oración que aparece en el boletín en la página número 5. He escuchado tu palabra, Señor, que me insiste continuamente en la necesidad de amar. He visto también tu ejemplo que me anima a dar el paso que me pides. Tu palabra es radical, mide todo de cada uno de nosotros. Tu palabra es clara. Nos pides que amemos a Dios y al prójimo como a uno mismo. Señor, qué cosa tan difícil me pides. Cuántos miedos tendré que superar si quiero hacer vida en ti con tu palabra. Sí, Señor. Mis miedos son mis grandes obstáculos. Miedo a tener que compartir cosas que deseo, miedo a tener que perdonar incluso a mi enemigo, miedo a cambiar esta vida tan cómoda por una más desinstalada en donde la confianza esté puesta solamente en ti. Por eso, Señor, dame la gracia necesaria para hacer todo aquello que me pides, para confiar en ti antes de mis propias fuerzas, para convencerme plenamente de que te proyecto con confiar a la plenitud de mi vida. Ayúdame, no me abandones, porque yo puedo fallarme a mí mismo, pero tú nunca me fallarás, porque yo
Cristo se pasaba con los religiosos en el templo, debatiendo, escudriñando las Escrituras. ¿Y cómo es posible que este hombre humilde, hijo de un carpintero, pudiera estar tú a tú con los religiosos de la época? Esto a ellos no les gustaba. Los religiosos también les gustaba el poder. También les gustaba ser los que mandaban, los que tomaban decisiones. Imagino que aquellos religiosos, a ver a Cristo entrar triunfalmente en Jerusalén, unos cuantos días atrás, pensaron, hasta aquí llegó. Ya este hombre está teniendo una influencia muy grande en este pueblo. Algo tenemos que hacer. No podemos permitir que este hijo de carpintero siga humillándonos. No podemos permitir que este hijo de carpintero siga hablando de estas cosas que no hacen sentido. Amar al prójimo como a ti mismo. Trabajar el día del domingo. Comer con prostitutas. Comer con leprosos. No, esto no puede seguir. Tenemos que deshacerlo de esto. Los religiosos. En aquel momento existía en Jerusalén lo que se conocía como el Sanedrín. El Sanedrín era la asamblea, el consejo, lo que guiaban y tomaban decisiones en relación a la ley del pueblo a los judíos, el pueblo de la ley judaica. El Sanedrín se componía de 71 miembros, 70 miembros de la comunidad y un sumo sacerdote. La Biblia nos dice historia que el Sanedrín se componía básicamente de fariseos, saduceos y celotes. ¿Quién eran los saduceos? La clase rica. La clase rica que tenía control del dinero. Los judíos de la clase alta que estaba bien. Y ellos eran los que más existían. Eran los que más miembros tenían en este consejo de la ley judaica. También estaban los fariseos. Los fariseos eran del pueblo común, trabajadores, no eran ricos, pero eran personas que se ganaban la vida de una forma honesta. Eran los fariseos, aunque eran los menos en el Sanedrín, que tenían más contacto con el pueblo, porque a no ser ricos, se comunicaban y se identificaban más con el pueblo judaico en general. También se habla de que existía 2 o 3 celotes. Celotes eran los revolucionarios. Lo que el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, de alguna forma entendían que se tenía que derrumbar el imperio romano. Y el sumo sacerdote, en aquel momento era Caifás. Pero los religiosos, de una manera rápida, tratan de congregarse a buscar de qué forma podemos atrapar a este hombre. Y la Biblia nos dice que antes de ir a Caifás, que era el sumo sacerdote, lo llevan a Anás. ¿Por qué Anás? Anás había sido el sumo sacerdote antes de Caifás. Dicen que era su suegro, anciano, más sabio, más experiencia. Pues vamos a llamarlo a Anás, porque si con Anás sí podemos de alguna forma atrapar a Jesús de Nazaret. Podemos de alguna forma deshacernos de este hombre, porque Anás sabe la ley mejor que Caifás. Anás trata, le pregunta a Cristo, le hace preguntas. Y Cristo básicamente contestaba con sí. Y Anás dice, pues lleven a Caifás, que en realidad era el sumo sacerdote, y lo llevan al patio de la casa de Caifás. Al patio, no donde se reunían el Sanedrín. Esto fue una reunión rápida, esto fue ligero, esto fue de una forma como atrapamos a este hombre. El mismo Sanedrín violentó todos sus procedimientos y reglamentos. Primero, la ley establecía que se comían de día y eso era de noche. Como les dieran la gana, de alguna forma iban a atrapar a en aquel momento, el Sanedrín era como una comunicación entre el imperio romano y el pueblo judío.
Era como los romanos, dejaba al pueblo de Israel hacer sus cosas, siempre y cuando honraran el poder de César y reconocieran el poder del imperio romano. Y si eso fuera así, el imperio romano realmente, que los judíos hagan y sigan con sus corazones. Pero los religiosos entendían que de alguna forma tenían que atrapar a Cristo porque ellos no tenían el poder de crucificar. El Sanedrín no tenía el poder de decir vamos a matar a este hombre. Eso lo tenía que decidir el gobierno. Pues buscan personas que testifiquen, buscan falsos testimonios, quebrantando el mismo mandamiento de que ellos predicaban y enseñaban, que no habrá falso testimonio del prójimo. Ellos lo estaban haciendo, buscando, y no encontraron. Cristo con su silencio, Cristo repitiendo lo que ellos decían, sabiamente no les daba lo que ellos buscaban. Y de momento Caifás mismo dice, pues ven acá, estos testigos no nos realmente inconsistencia. Con esto no podemos ir ante el pueblo romano. Caifás decide preguntarle a él mismo, ¿eres tú hijo de Dios? Y Cristo lo contesta, estaré yo al lado derecho de mi Padre. Y ahí Caifás, blasfemia. ¿Cómo él va a decir que él va a estar en el reino de Dios a mano derecha de Dios el Padre? Blasfemia. Ya tenemos la razón para crucificar a este hombre. Ya tenemos la razón para lograr lo que queremos, deshacernos de Jesús de Nazaret. Pero no tenían el poder de crucificación. Sí, habían encontrado de qué agarrarse en contra de la ley judía. Blasfemia. Pero no tenían la evidencia necesaria. Pues los religiosos, como ellos lo llevan a la vida. Los religiosos. La Biblia nos dice que no todo que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. La Biblia nos dice que andar con una Biblia debajo de tu hombro, tu mano no quiere decir que tú vas a entrar al reino de Dios. Hermano y hermana, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué implica conocer las Sagradas Escrituras? Las Sagradas Escrituras es el libro más difícil de entender. La Sagrada Escritura está llena de inconsistencias. Por un lado te dice amar al prójimo, por otro lado te dice mata a los homosexuales. Por otro lado te dice ama al prójimo y por otro lado te dice el que es divorciado y se casa de nuevo comete adulterio. La Biblia nos dice que la mujer calla ante la iglesia, que la mujer no puede hablar, que la mujer es siervo del hombre, porque como salió del costado de Adán, cosas que no hacen sentido. Y tenemos religiosos que cogen la Biblia y la interpretan a su manera, tratando de imponer su interpretación. La Biblia es complicada. Para entender la Sagrada Escritura hay que estudiar y aún los teólogos no han podido disfrazar totalmente lo que es el misterio de la Sagrada Escritura. Pero sí tenemos que ver una cosa, que la Sagrada Escritura tiene una historia de un pueblo que cae por el pecado, de un pueblo que no se le puede acercar a Dios, y Dios el Padre manda a su único hijo a morir por tú y por mí para poder tener vida eterna. Ese mensaje es consistente desde Génesis a Apocalipsis, pero hay diferentes opiniones de la Biblia, diferentes interpretaciones. Aquellos fariseos, aquellos saduceos, lo que querían es poner la Biblia a su manera, como a veces hoy en día tenemos religiosos que hacen. No hace poco en este país hubo un grupo de iglesias que marcharon protestando algo que se llama perspectivo de género.
pasaron ante mí, la misma iglesia que crucificó a mí. Hipócritas. Dejemos que el que juzgue sea Dios. A mí me han preguntado, Julio, tu opinión como psicólogo cristiano. ¿Los homosexuales son salvos? ¿Entrarán en el reino de Dios? Y mi respuesta es: yo no sé. ¿Sabe por qué yo no sé? Porque si me preguntas si mi esposa va a entrar en el reino de Dios, mi respuesta es: yo no sé. Si me preguntan a mí si nuestra pastora va a entrar en el reino de los cielos, yo te diré: pero que sí. Pero yo no sé. ¿Sabe por qué yo no sé? Porque eso es una decisión personal. Eso es un juicio personal. Pues de la misma forma que yo no sé si los homosexuales entran al reino de Dios, tampoco sé si mis hijos, mis esposas, mis padres. Yo espero que sí, pero yo no sé. Lo sabré el día que yo pasaré el reino. Porque si me pregunta a mí si yo voy al reino de Dios, mi respuesta es sí. No tengo ninguna duda que yo voy a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es a poder de la cruz. Siempre de corazón. A veces fracaso, a veces tengo mis dudas, a veces peleo con Dios, pero la verdad, el poder de la cruz, yo la he podido entender y aceptar, que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo yo tengo vida, pero es una respuesta totalmente personal. Pues no nos preocupemos por quién es salvo, no preocúpate por tu salvación, pero sí preocupémonos por ese último mandamiento que nos dijo Dios, lo dijo Cristo en la Santa Cena: ámense a sí mismos como yo les amo a ustedes. Cristo, inclusive, de tal manera Dios amó por el mundo, para que todo que crea en Él se salve y tenga vida. Olvidémonos del juicio. El juicio le toca a nuestro Señor Jesucristo. Concentrémonos en el amor, en la gracia, en la exclusividad. Permitemos que el juicio nos llegue a cabo, es quien nos puede llevar, que será nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. No seamos hipócritas. Dejemos que el poder de la cruz brille. So
la comprensión de aquel que es incomprendido, el perdón de aquel que es ajusticiado, el Pío Cruz. El misterio es iluminado, aunque en ti Jesús siga siendo un misterio. Los gobernantes. Si una palabra puede describir a los gobernantes, indecisión. Indecisos. Se supone que un líder pueda tomar decisiones. Se supone que alguien que gobierna en momentos difíciles puede actuar con justicia, pueda tomar las decisiones que realmente sea para el bienestar de un pueblo, siempre tomando en cuenta lo que es la justicia. Pues los religiosos, entendiendo que no tenían evidencia de que Jesús de Nazaret era revolucionario, sí lo habían atrapado para acusarlo de blasfemia, que va a estar a la mano de Dios. ¿Qué blasfemia? ¿Cómo va a decir esto? Pero vamos a llevarlo a Poncio Pilato, al gobernador. Vamos a buscar ahora de qué manera ante el gobernador Jesús vete la mano. Y podemos agarrarlo y de poder convencer al Imperio Romano que Jesús de alguna manera tenía una revolución en contra del Imperio. Y lo llevan a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le entrevista. ¿Eres hijo de Dios? Y Cristo, básicamente, si tú lo dices, Jesús no metía la mano. Jesús se quedaba callado ante muchas de las preguntas que le hacían. Y Poncio Pilato se da cuenta que no tengo nada. Y mira los sumos sacerdotes y dicen, ¿usted qué yo haga? No me traigan este problema a mí. Este es tu problema. No me involucren a mí en el reúno de ustedes. Pero Poncio Pilato, político al fin, sabía que en esos días Herodes se encontraba en la reunión. Y cuando escucha Jesús de Galilea, dice, este hombre de Galilea. Espérate, eso le toca a la jurisdicción de Herodes. Y le dice, llámame a Herodes. Los soldados romanos y todos aquellos que seguían a Cristo, de sitio en sitio, ganan a Cristo, humillado, bofeteado, y lo llevan a Herodes. Poncio Pilato era listo. Él pensó, espérate, si mandó a Herodes, acumuló puntos con Herodes, que tenía más poder que Poncio Pilato. Y se decía que entre los dos había una línea. Pues cuando Herodes se entera que Jesús viene donde él, la Biblia nos dice que se alegró. ¿Se alegró? ¿Por qué se alegró? La historia nos dice que Herodes es un poco inestable. Este fue el mismo que mandó a tumbarle la cabeza a Juan el Bautista, simplemente porque su esposo. Pero estaba él contento, alegre, curioso, porque decía, este es el hombre que hace milagros. El que yo maté realmente no era Cristo, este es el Cristo verdadero, este es el Cristo de toda la palabra. A lo mejor me hace un milagro a mí. A lo mejor yo lo convenzo y de alguna manera lo recluto para mí. De una forma egoísta, de una forma manipuladora, Herodes se alegra que traigan a Cristo delante de él. Y la Biblia nos dice que Herodes esperaba a lo mejor una señal de algo. A lo mejor puede predecir mi futuro. Y Herodes recibe a Cristo y empieza a preguntar. Cristo no caía. Y esa misma esposa que pidió la cabeza de Juan el Bautista llama a Herodes y le dice, papá, hay algo aquí que a mí no me gusta. La esposa tiene que ser muy intuitiva en todos los hombres. Como que se da cuenta, espérate, no nos involucremos en esto. Mándaselo para atrás a Poncio Pilato. Pues Herodes, contento porque Poncio Pilato había enviado a Cristo. La Biblia dice que después de esto Herodes y Poncio Pilato eran felices, eran amigos. Vean la Biblia, que toda la historia está ahí.
Y nos dice que, si no me digo, porque con Herodes, el plan de Poncio Pilato es decir, por lo menos tuvo los puntos con Herodes. Sí. Pero Herodes lo manda para atrás. Y mire que Poncio Pilato pregunta y pregunta. Y no hay nada que establezca que Jesús de Nazaret era un peligro para el imperio. No encontraba a Dios. Cristo lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como se lo da el mundo de hoy. Porque la paz de Cristo no era una paz terrenal, era una paz espiritual. Era la promesa de que tú y yo, nuestra alma no se perdiera en el infierno. Y por eso Él no tenía una amenaza con el gobierno humano, no lo veo. Porque el reino de Dios no era de esta tierra. Y Poncio Pilato, ya convencido que no había nada, le dice a los judíos: ¿ustedes quieren que yo haga? Pues una costumbre, en la fiesta de Pascua, soltar un prisionero. Poncio Pilato pensando: mira, ¿cómo es posible que Barrabás, que no tenía una fama buena, dice que Barrabás era celote, era de esos revolucionarios, y que estaba preso como un preso político, que realmente el gobierno tenía, ¿verdad? Porque estaba envuelto, dice que fue arrestado en un motín, en protesta contra el imperio romano. Poncio Pilato, me imagino que estaba claro: espera, Jesús de Nazaret, un hombre humilde, un hombre que no ha hecho nada, y este hombre, el pueblo que escoger a Barrabás. Y para su sorpresa, escogieron para que fuera crucificado. Y Poncio Pilato simplemente le dice: te traigo tu rey, hagan ustedes lo que ustedes quieren con su rey, quieren crucificarlo, crucifíquenlo. Y se vira y dice la Biblia que se lava las manos, porque con esto yo no digo nada. Mis hermanos y hermanas, ¿en quién tú pones tu fe? ¿En quién tú pones tu esperanza? A veces nosotros tenemos una cultura en este país de un fanatismo político increíble. Yo a veces me frustro porque veo a la gente más inteligente en unas elecciones donde dicen a la gente más irracional que tú te puedes imaginar. Un amigo, como que esto, y defienden colores. Mire, usted tiene derecho a defender su color. Usted tiene derecho a tener su opinión. Usted tiene derecho a votar porque usted quiere. Es un derecho adquirido que nadie se lo puede quitar. Porque yo también voto porque yo quiero. Pero una cosa es votar y entender y buscar el orden en la tierra, que sobreponer a nuestros ideales políticos y poner nuestra fe en seres humanos pecadores como tú y como yo. En seres humanos que hemos visto a través de la historia, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, en todos los países, cómo es que tenemos gobernantes corruptos, gobernantes ineptos, gobernantes que realmente no buscan justicia. Si algo debemos aprender de este drama, es que cuando uno busca un gobernante, debe buscar un gobernante que sea justo, humilde, que uno como pueblo pueda confiar en que sea un líder, que tome decisiones y que no deje que el poder sea corrupto y que sea el poder que nos guíe, que era lo que Herodes y Poncio Pilato en aquel momento buscaban. Buscaban mantener su posición, su poder, sin embarrarse las manos con el revolú que estaba ocurriendo con el pueblo judaico, con este señor que se llamaba Jesús de Nazaret. No ponga tu fe y esperanza en los gobernantes. Pon tu fe y esperanza en el poder de la cruz. Entiendan, mis hermanos, que el líder, el maestro, la persona que realmente puede guiar nuestras vidas, que puede impactarnos, ayudarnos, es este Jesús de Nazaret. El que dice que es rey de los judíos, que está en estos momentos crucificado delante de nosotros.
La multitud. La palabra que mejor describe la multitud es anonimidad. Anonimidad. La psicología continuamente ha estudiado la conducta del ser humano en grupo. La psicología es el estudio de la conducta humana. Estudia la conducta humana no solamente de una perspectiva individual, pero también estudia la conducta humana en términos de grupo. Y hemos visto una diferencia, hemos visto cómo es que el hombre es capaz de hacer cosas como parte de un grupo que es incapaz de hacer de una forma individual. Yo estudié en Ayupi en los momentos de los famosos motines, para el 70, 69, 71. Y siempre para mí fue curioso ver estudiantes, panas míos, amigos míos independentistas, mira, que tenían miedo a su propia sombra. Y se montaban y estaban con grupos y empezaban a tirar piedras. Y creaban lo que se llamaba la famosa comunidad de Molotov, ¿verdad? Que ponían gasolina, le ponían un pañuelo, y lo tiraban. Y yo quedaba asombrado, gente que yo conocía. Recuerdo uno en particular, amigo mío, luterano, de una iglesia, tirando piedras. Y yo me preguntaba, bueno, y es que el grupo nos permite a nosotros perder nuestra unidad, nuestra identidad. El grupo nos permite a nosotros escondernos y no tomar responsabilidad por nuestras acciones. Y aquella misma multitud que días antes gritaba, Hosana al Hijo de David, Hosana a nuestro Rey, es la misma multitud que días después gritaba, crucifícalo, crucifícalo. Qué fácil fue manipular el grupo. Qué fácil fue cambiar de opinión. Qué fácil fue buscar la forma de crucificar a nuestros enemigos. La psicología del mundo, la psicología de la multitud y cómo nos escondemos. El bullying de tanto que hablamos hoy en día nos preocupa. El bullying usualmente ocurre ¿cómo? En grupo. Es como que el grupo coge un poder que no lo coge el individuo. Pues en este drama de la cruz vemos dos multitudes. Una que grita, Hosana al Hijo de David, y otra que grita, crucifica. A lo mejor probablemente eran los mismos, a lo mejor eran mezclados. Pero mi pregunta a ti en esta mañana ante la cruz es: ¿a cuál multitud perteneces tú? ¿Perteneces a la multitud que dice crucifícalo? ¿O perteneces a la multitud que dice Hosana al Hijo de David? Y ustedes me contestarán, obvio, pertenecemos a la multitud que dice Hosana al Hijo de David. Así mismo hubiesen contestado lo que gritaron Hosana al Hijo de David y día después crucificar. Hermanos y hermanos, somos pecadores. Todos y todas tenemos demonios dentro de nosotros. Tenemos el aspecto oscuro. Esos aspectos de que yo estoy seguro que nadie quiere que otra persona sepa. No hay nada más adictivo que el poder. Yo he visto personas humildes coger posiciones de poder en el trabajo y de momento convertirse peor que los supervisores anteriores que los atendieron. Yo recuerdo años atrás, y yo trabajaba en talleres a través de los Estados Unidos en eso que se llama multiculturalismo. Y recuerdo que tenía un ejercicio que me daba con el poder. ¿Ya? Y fuimos de ejercicio y al terminar tenía esta Sagrada Sociedad Afroamericana
que junte a llorar, en ejercicio. Nosotros, los administradores, que nos asustamos, ¿verdad? Porque hay una reacción de ella. Yo me la acerco y ella me dice, doctor, estoy bien. Déjame llorar porque yo estoy bien. No se preocupe por mí. Pues yo respeto su espacio. Cuando terminó la actividad, yo me la acerco y le pregunto, ¿me puede explicar por qué lloramos? Y me dice, doctor, yo vengo de un hogar, un fondo histórico humilde. Y si algo yo me prometí es que si algún día yo llegaba a una posición de poder, yo no iba a abusar de mi poder. Y en este ejercicio, yo dejé que mi poder se apoderara de mí. Y aunque fuera un simple ejercicio, ustedes lograron ver cómo es que el poder puede ser tan adictivo sin uno darse. Hermanos y hermanas, todos somos capaces de dejarnos influenciar por el poder. El único que no fue influenciado por el poder fue nuestro Señor Jesucristo. Que Satanás le dijo, mira, mírate, te ofrezco el ejército, tú puedes gobernar. Y Cristo dijo que no. Cuando me preguntan, en mi opinión, cuál es el pecado original, el pecado original es querer ser como Dios. Porque como Satanás convence a Eva de comer de la fruta, come de esta fruta y será como Dios. Y para mí el pecado original es ese, querer ser como Dios, querer tener el poder. Los fariseos, el Sanedrín, pensaban que eran Dios, pero ellos juzgaban. Esos que andan por ahí diciendo en el nombre del Señor, esta población es condenada, esta población no entra en el reino de Dios, esta sí entra en el reino de Dios, están abusando de un poder, creen que son Dios, se esconden detrás de lo que es la multitud. Ahora, yo en Betel veo una multitud diferente. Veo una multitud que refleja el poder de la cruz. Domingo tras domingo, cuando yo estoy aquí, los domingos que puedo estar, y veo ese intercambio de la paz del Señor. Veo ese amor, veo ese cariño, veo su apoyo. Cuando veo un proyecto como Integrarte, yo tenía un duda al principio del proyecto porque pensaba que no me abarcaba. Y veo lo que está logrando. Me veo yo ahora refiriendo personas aquí. Veo yo el poder de la cruz. Veo yo lo que es una multitud impactada por lo que ocurrió en el Espíritu Santo, impactada por aquel mandamiento nuevo: ama al prójimo como yo te he amado a ti. Somos una congregación bendecida. Tengo una pastora que sabe lo que es el poder de la cruz. Nos ha dado ejemplo y nos está llevando hacia ese proceso de no gritar crucifícalo, pero gritar hosana al Hijo de David. Permita a Dios que Betel siga creciendo. Permita a Dios que Betel como comunidad de fe siga siendo ejemplo para otras iglesias de lo que es el servicio. Permita a Dios que cada uno de nosotros entendamos que podemos poner un granito en eso de evangelizar, en eso de atraer más personas al reino de Dios. Permite que el poder de la cruz nos convierta a nosotros en una multitud que continuamente diga: hosana al Hijo de David. Ese es el reino de Dios. Todos y todas de la oración que aparece en la página número 9. Y ahora, Señor, te pedimos que nos perdones a nosotros, a nosotras. Perdónanos a quienes seguimos teniendo miedo, a quienes nos asusta dar la cara, a quienes llevamos dejando relegado en nuestra vida, a quienes no
dinos, perdona a tu pueblo, Señor. Los ladrones. Las palabras que mejor describen los ladrones, por lo menos a uno de ellos: arrepentimiento y vida. Está el maestro en este drama crucificado, como dice la Biblia, al lado de un ladrón. Uno lo mira y le dice: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a mí también. El otro le dice: Señor, acuérdate de mí hoy cuando estés en paraíso. Dos ladrones, dos respuestas diferentes ante la cruz. Uno que ve a Cristo como la oportunidad de salvarse a sí mismo. Uno que ve a Cristo para poder aprovecharse. Sálvate a ti y a mí. Mis hermanos, hermanas, hay muchos ladrones en 2015 en nuestras iglesias. No es que estoy jugando. Es que, como el ladrón que le dice al Señor: sálvate a ti, sálvame a mí, tenemos cristianos que todavía no entienden realmente el poder de la cruz. Ven a un Cristo crucificado y dicen: Señor, arregla mi vida, quítame mis problemas, hazme sentir feliz. No entienden el poder de la cruz. A veces pienso que hay cristianos que usamos a Dios como una moneda, de que Él está ahí para nosotros no sufrir. Y no entendemos realmente este drama. Estamos perdiendo la esencia. Estamos como el pueblo de Israel que esperaba un revolucionario, esperando a un Cristo que nos quita el dolor. Cristo no te promete ni a ti ni a mí quitando el dolor. Yo tengo a papi en el hospital en estos momentos. Papi ha sufrido un montón, yo he sufrido con él. Yo no sé lo que va a pasar con mi papá. Está estable. Puede que papi se levante otra vez. Puede que no. Mi reclamo a Dios no es levántalo. Mi reclamo a Dios es:
dale apoyo, que no sufra, y Señor, que sea tu voluntad. Muchas veces pensamos que nuestra fe es una fe de que nos quita los problemas. Hermano y hermana, continuamente, como dije anteriormente, Cristo dio mi paso, voy, pero no es la parte de este mundo. Cristo no, la cruz no nos promete que no vamos a sufrir. Si Cristo sufrió en la cruz, ¿qué sufrimiento más grande? ¿Cómo esperemos nosotros que no vamos a sufrir? Esa no fue la promesa de la cruz. El cristianismo y Dios no es una muleta que te trae a la iglesia para decirte, ora y vas a pagar tus deudas. Ora y el cáncer va a desaparecer. Ora y en el trabajo todo se te va a arreglar. Y uno ora y ora y ora y ora y sigue los problemas del trabajo. Y ora y ora y ora y tu ser querido en vez de levantarse de la cama se muere. Ora y ora y ora y tu vida en vez de mejorarse los problemas siguen. Y uno dice, Señor, ¿dónde tú estás? Yo he hecho eso. Yo también he sido como el ladrón. ¿Qué momento dado te he dicho a Dios? ¿Por qué sufro? Momentos que pierdo la visión de lo que es el poder de la cruz. El poder de la cruz es que tu alma no va a morir. Cristo no vino a salvarnos no de la primera vuelta. Apocalipsis lo dice. Apocalipsis lo dice. Cuídate de la segunda muerte. La segunda muerte es muerte del alma, del espíritu. Yo vi a mi madre morir, mi madre se murió en mis brazos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que esa mujer que estuvo en mi vida por tantos años, en ese momento que su último suspiro se fue, cómo tú me vas a decir a mí que mami no está viva? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que mami no mora con el Señor? Porque ese es el poder de la cruz. En la fe de mi madre, en ella aceptar el poder de la cruz, y entendía que cuando ella iba a morir, iba a morar con el Señor. Lo mismo que va a ser el día que el Señor decida llevarse a mi papá, de llevarte a ti y llevarme a mí. Eso fue lo que el segundo ladrón entendió. Vio la grandeza y dice, Señor, acuérdate de mí hoy en el paraíso. Aquel ladrón sabía que iba a morir igual que el maestro, pero entendió el arrepentimiento y que el poder de la cruz es que gracias a la muerte del Señor Jesucristo, tú y yo tenemos vida eterna. Cristo no nos promete que no vamos a sufrir. Cristo no nos promete que no vas a tener problemas. Hermano y hermana, puedes haber momentos en tu vida que te sientes que Dios te ha abandonado y no nos damos cuenta que Él está a nuestro lado, aguantando las manos. Está a nuestro lado diciendo, estoy contigo. Está a tu mano diciendo de saber, confía en mí, que esto va a pasar. En Getsemaní Cristo oró, Padre, permite que esto se vaya de mí, porque su ser humano también temor. Podemos tener dudas, pero que fue el ladrón que entendió el poder de la cruz, entendió la salvación. Martín Lutero nos habla a nosotros de la iglesia visible y la iglesia invisible de Dios. La iglesia visible es la que vemos aquí. La multitud que domingo tras domingo se congrega a orar, a alabar y nos apoyamos mutuamente. Pero también Martín Lutero habla de la iglesia invisible de Dios. La iglesia invisible de Dios es el ser humano que realmente ha recibido ese poder, que entiende que Dios lo que nos promete es vida eterna. Lo que nos promete es la salvación de nuestra alma. Y que los tiempos malos y buenos, Él está ahí al lado de nosotros. Permita a Dios en este día podamos ver el poder de la cruz. Podamos entender que el poder de la cruz es que tú y yo algún día nos vamos a congregar en un lugar especial. Los otros días estaba papi hablando y haciendo así.
Y el doctor viene y me dice, está alucinando. Y yo le digo, ahora no me está hablando con mami. Mi fe me dice a mí que estaba hablando con mami. Porque dentro de su dolor y de momento yo lo veo tranquilo. Dígame a mí por qué no podía estar hablando con mami. Porque la explicación tiene que ser la científica que está alucinando. Porque la explicación no puede ser. Está hablando. A lo mejor mami lo está haciendo así. Y papi está decidiendo en este momento si se lo hace quedar. No sé. Solamente Dios dirá. Si no han visto la película Heaven is for Real, se la recomiendo. Porque a veces lo que predicamos lo dudamos. Aquel ladrón no dudó del poder de la cruz. Permite que nosotros tampoco dudemos del poder de la cruz. Con Cristo, recuérdame cuando vengas a tu vida. Los discípulos. ¿Qué rol juegan los discípulos en este trabajo? La palabra que lo describen a ellos son los escogidos, los del servicio. Cristo escogió a 12. Cristo entendía que en esta misión que se está concluyendo por el tramo de la cruz, Él no podía solo. Y Él fue y escogió a 12 seres humanos imperfectos, 12 seres humanos con problemas, 12 seres humanos que en momentos dudados se quedaron dormidos, 12 que a veces cuando Él preguntaba ¿quién soy yo?, no le contestaba. 12 que le decían, mira este lugar aquí, ese no está bien chévere, ¿cómo te digo? ¿Cómo te damos aquí? O sea, como que en momentos dados no entendían, por el escogido. Y los utilizó para expandir su reino, que no era de este mundo. Trató de
mentor, preparar a esos 12 discípulos. No voy a hablar de los 12, voy a hablar de 3 de ellos. Judas, el que lo recibe. Judas se entiende que pertenecía al grupo que se conocía como los celotes. Ese grupo revolucionario del pueblo judío que estaba totalmente molesto contra la opresión del gobierno romano. Y buscaba un libertador. Ese libertador político, como fue Moisés que liberó al pueblo de Israel. Ese líder político con poder, con fuerza, que viniera en el nombre del Señor. Y cuando llega Cristo, la esperanza en muchos de ellos, especialmente los celotes cristianos judíos, era que este es. Los teólogos que estudian la Biblia dicen que Judas se fue poco a poco frustrado, porque no entendió el poder y el mensaje de la cruz. Juan, la Biblia lo describe como el discípulo amado. Juan siempre estaba ahí. Sé que muchos de ustedes han visto fotos, retratos, dibujos, obras de arte de la última cena. Y siempre, si ustedes ven, hay un discípulo que tiene su rostro al lado de nuestro Señor Jesucristo, acostando su cabeza sobre él. Los que saben de esto dicen que será Juan. Que Juan siempre estaba al lado del Señor. Dice que Juan era un individuo que al principio tenía un temperamento peor que el de Pedro, pero que poco a poco fue cayendo. Curioso que el único que estaba a pie de la cruz, Juan. Mientras todos los demás se asustaban, incluyendo al gran Pedro que lo nega 3 veces, Juan está aquí a pie de la cruz. No abandonó su Dios. Estuvo ahí con él hasta la muerte. Pedro es el que más se habla en la Biblia. Pedro, el que saca uno de los evangelios, nos dice que fue Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja al criado de Centurión que fue a buscar a Cristo. Él solo, Pedro, iba a batallar a los romanos. Pero así era Pedro, impetuoso. El Pedro que le dice a Cristo, cuando Cristo camina sobre el mar, Señor, déjame yo ir donde ti. Y Cristo le dice, ven Pedro. Y Pedro va caminando sobre el mar. Hay un vientito, pierde confianza, de momento flaquece y se hunde. Y Cristo le dice, hombre de poca fe, si yo estoy aquí. Te hundiste no porque yo no estoy aquí, te hundiste porque no confiaste. El Pedro que le dice a Cristo, no me lave los pies, porque yo no soy digno de que tú me laves. O sea, la Biblia nos habla de un Pedro que como que a veces no entendía. Pero también nos habla de otro Pedro. Otro Pedro, que cuando Cristo le pregunta a los discípulos, ¿quién soy yo? Y algunos dicen que tú eres Juan Bautista, y otros dicen que tú eres qué. Pedro dice, tú eres el Señor, Hijo de Dios, que vino a morir por la humanidad. Y Cristo le dice, grande es tu fe, Pedro, y sobre ti, sobre esta piedra, voy a fundar mi iglesia. 3 discípulos. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? Buscan a un Cristo que te libere de dolor. Buscan un Cristo que te haga tu vida fácil. Buscan un Cristo que te permita a ti todos los días vivir una vida echándote fresco. Vives una vida donde te sientes que Cristo te traiciona y a veces le da la espalda. Eres como el discípulo amado, siempre ahí, a pie de la cruz. Eres como Pedro, inconsistente, pero la Biblia nos dice que Cristo murió y Pedro siguió hacia adelante.
siguió predicando el Evangelio, siguió conquistando personas, tuvo sus peleas con Pablo, tuvo sus diferencias de opiniones con Pablo. Ha permitido a mí estar en la iglesia luterana por tantos años, y lo que yo respeto de nuestra iglesia es que nuestra iglesia tolera diferencias. Nuestra iglesia tolera diferentes opiniones. Nuestra iglesia permite que podamos pensar e interpretar las cosas de diferentes maneras. Lo único que nuestra iglesia me exige como luterano es que marcamos ante la cruz. Que sigamos dialogando, hablando, no permitir que nuestras diferencias nos separen. Los discípulos. Cristo hoy desde la cruz también te hace un llamado a ti y a mí. Cristo necesita discípulos. Cristo necesita apóstoles. Cristo necesita que nosotros podamos seguir esa labor que comenzó hace 2015 años atrás. Esos discípulos que ya no existen, pero sí existen a través de la Biblia, la historia hoy. Hoy ante la cruz, la pregunta es: ¿aceptas tú el llamado de compartir el poder de la cruz con una sociedad puertorriqueña que desesperadamente necesita venir a los pies de la cruz y ser impactada por su poder? Hermanos y hermanas, como Pedro, vamos a negar a Cristo. No una, no dos, no tres, un montón de veces. Con nuestras acciones, con nuestras dudas, vamos a padecer, pero padecer. Por lo importante es siempre estar ahí. Importante es reconocer que ese poder, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que a veces dudamos, que a pesar que a veces sentimos que no podemos, esa cruz está ahí para sostenernos. Y a la misma vez nos dice: te necesito a ti, necesito que tú seas mis discípulos, necesito que tú seas mis apóstoles. Hoy Cristo desde la cruz nos tira la malla pescando. Necesita pescar hombres y mujeres que compartan el poder de la cruz. Hombres y mujeres que, como aquellos 12 discípulos, puedan decir en este momento: heme aquí, Señor. Integrarte siga hacia adelante en un servicio en la comunidad. Que los proyectos que nuestra pastora trae a esta iglesia, el servicio a todos que podamos expandir, porque la verdad, nuestro llamado es servir, pero realizar. No es solamente las terapias psicológicas, porque eso te ayuda con tus problemas. Pero lo más importante para mí es la terapia espiritual. Que nosotros como pueblo de Dios podemos entender y podemos compartir como pueblo que tanto necesita. Que el poder de la cruz permita que nosotros aceptemos hoy la llamada de seguir siendo discípulos de Jesús de Nazaret. No solamente el rey de los judíos, pero el rey de los judíos. Que está en la página número 2. Padre, gracias por todo lo que me has dado. No solo diste a tu hijo para que muriera por mí y pagara mis pecados, me has dado amor y apoyo en todo momento de mi vida. Sé que no tengo las palabras para agradecerte todo lo que mi corazón siente hacia ti. Sé que con mi vida misma pagaría todo lo que tú me has brindado. Mi vida es poca, pero te la entrego para que hagas en ella tu voluntad, para que hables a través de mi vida a la gente que necesita el amor que tú me has dado. Conmigo en el cántico, solo tú tienes palabras de fe.
en el Broadway, Bellas Artes, está llegando a su fin. Está llegando a su fin con el personaje principal, nuestro Señor Jesucristo. Empecé preguntándonos cómo es que podemos llamar esto un Viernes Santo. ¿Cómo es posible que el viernes que humillan a nuestro Señor Jesucristo, le ponen una corona de espinas, le escupen en la cara, le dan bofetadas, echan a suerte su ropa? Los mismos religiosos frente a la cruz dice que es hijo de Dios y no se puede salvar, salva a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Los mismos religiosos mofándose de él ante la cruz. ¿Cómo es posible que se llame un Viernes Santo? Yo recuerdo que yo chiquito, la palabra que me estaba en Estados Unidos, ¿verdad? Good Friday. Y me preguntaba, Good Friday, ¿qué de bueno hay de creer? Un viernes donde lo que vemos una tragedia. Pues Cristo nos deja saber por qué es Viernes Santo. ¿Por qué no es un viernes de derrota? No es un viernes de luto. Es un viernes de poder. Poder del amor, poder de servicio. Es el poder donde el pueblo de Dios, incluyendo a todos nosotros, puede de nuevo entrar a la presencia de Dios. Y Cristo nos da 7 palabras de la cruz. Cada palabra dando testimonio al poder de la cruz. Conoces a los líderes, conoces a los seres humanos, no por lo que dicen, pero por qué hacen. Cristo en la cruz, su primera palabra: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Una palabra de perdón. Esos soldados que se nos daban de esa multitud que Cristo crucifícalo. Esos religiosos con que él batallaba. Pedro que no estaba por ningún lado. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Palabra de perdón. Ya ahí vemos el poder de la cruz. Cristo no predicó en vano. Cristo como líder nos está dando el ejemplo de sus palabras. Si Cristo puede perdonar, ¿por qué nosotros a veces se nos hace difícil perdonar? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy el poder de la cruz es tan grande que lo único que requiere es que podamos reconocer el poder de Cristo. Podamos entender que Él vino a morir por tus pecados y los míos, y gracias a eso Dios el Padre nos extiende una mano. Por eso le dice al ladrón que reconoció el poder de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo. A veces nos olvidamos de la humanidad de Cristo. Cristo se preocupó por su familia. Que en la hora de la muerte ve a su madre, ve a aquel discípulo que siempre estaba al lado de él, y es tocado. Una madre que sufrió tanto. Yo me puedo imaginar de mí una hija. Yo siempre he dicho algo, siempre he pedido a Dios algo: no me permitas enterrar a un hijo o una hija. Yo creo que enterrar a papá o mamá, es más difícil que sea enterrar a alguien que no puede enterrar, ¿verdad? Pero enterrar a un hijo o una hija, eso que uno trajo al mundo, yo creo que eso es lo más difícil que un ser humano puede pasar. Yo imagino a María ante la cruz, su hijo, que ella trajo al mundo, que ella cuidó, amó, junto a José, tratando de enseñarle, que se iba por su lado por el templo y a veces decía a su propia madre: mira mami, déjame hacer el trabajo. De momento ver a su hijo crucificado, me imagino ese dolor tenía que ser
nuestros padres. No nos olvidemos de nuestros padres. Si somos lo que somos muchas veces, es por el ejemplo que nos damos nosotros. Y si por alguna razón tenemos algún problema o frijol con un padre o una madre, tenemos algo que no hemos podido de alguna forma sanar, porque los padres miren hacia la cruz y oren y permitan que esas palabras de Cristo, Padre, perdona que nos han enviado, nos permita a nosotros en un momento dado perdonar a un papá o a una mamá que nosotros entendemos no han estado ahí con nosotros. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para mí esta es la palabra. Para mí aquí el drama de la cruz queda totalmente claro. ¿Cómo es posible que Dios, Hijo, sufra el abandono de Dios el Padre? Y han habido muchas interpretaciones de esta palabra. Para mí, la que a mí me hace más sentido y la que yo sé es la que comparto. Cristo en aquel momento sí fue abandonado por Dios el Padre. Cristo en aquel momento bajó a la profundidad del infierno y se confrontó con Satanás cara a cara, solo sin el Padre. ¿Y por qué Cristo fue abandonado por Dios el Padre? Para que ni tú ni yo seamos abandonados por el Padre. La consecuencia del pecado que la sufre por nosotros fue Cristo en la cruz. Cristo se echa a sus hombros el castigo que se merecía a todos nosotros. ¿Quién crucificó a Cristo? Caifás, Anás, los sacerdotes, los soldados, los discípulos, Herodes, Poncio Pilato, tú, yo, todos crucificamos a Cristo. Todos crucificamos a Cristo por nuestro pecado, por nuestra manera de pensar, por nuestra soberbia, que a veces pensamos que los únicos que tienen la razón somos nosotros. Que cuando tenemos una diferencia de opinión con alguien, yo estoy bien y tú estás mal, punto y se acabó. Nosotros que sin darnos cuenta imponemos nuestro poder a veces en el trabajo, en la universidad, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. La separación de Dios que nos ciega a nosotros. Imagínense el pecado no solamente de los gobernantes, los sacerdotes, los discípulos, la multitud, pero de todos nosotros. En ese momento de la cruz, Cristo lleva en sus hombros el peso del pecado de toda una humanidad. Qué cosa más horrible. Y Dios el Padre, viendo ese pecado, ese estado humano, que lo que merece es condenación, le da la espalda a la cruz para no darte ni a ti ni a mí. Y Cristo baja a la profundidad del infierno, enfrenta a Satanás y le deja saber: he sido abandonado para que todos aquellos no sean abandonados. Y sube y experimenta el abandono de Dios para que tú y yo no tengamos el abandono. Y dice la palabra: sed. Imagínense, seguro que tiene sed. No solamente una sed física en aquel momento que le da el vinagre para beber, pero una sed espiritual. Una sed espiritual de que el poder de la cruz sea eternamente. Que el poder de la cruz impacte la vida no de Juan y María frente a la cruz, no de los discípulos, pero que su muerte en la cruz no fuera en vano. Que su muerte en la cruz nos permite a ti y a mí hoy tener vida eterna. El abandono de Cristo en la cruz permite que hoy tú y yo no seamos abandonados. Permite que tú y yo en nuestra segunda vida, nuestra
Yo voy a estar con mami en algún momento. Voy a estar con todos los seres queridos. La pastora estará con su papá. Ustedes estarán con sus seres queridos que han muerto. Todos en un momento dado vamos a estar gozando en el reino de Dios. Esa fue la promesa. Ese es el poder de la cruz. Y Cristo facilitó. Cristo fue bueno. Porque ni tú ni yo con nuestros méritos tuvimos la capacidad de darle la mano a Dios y decir: aquí estoy, arrepentido. Y Cristo de momento dice: consumado es. La Biblia dice que fue un grito. No fue consumado. No, consumado es. Consumado mi misión. He sufrido como hombre y como Dios. Como hombre oré en Getsemaní pidiéndole al Señor: Señor, que esto pueda pasar sobre mí. Tengo que yo realmente pasar por esto. Como hombre tuvo su duda, pero la enfrentó. La cruz enfrentó la misión cual Dios el Padre lo había enviado. Y en el momento cansado, un cuerpo en deterioro, su alma grita: consumado es. El poder de la cruz, hermanos y hermanas. Por eso es un Viernes Santo. Consumado es. Consumado ha sido la misión de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es que gracias a Él, tú y yo tenemos vida eterna. Gracias a Él, en momentos difíciles de nuestras vidas, Él está al lado de nosotros. No nos garantiza que no vamos a sufrir, pero nos garantiza que su brazo, su ánimo apoyándonos, va a estar ahí. Y el día que tú y yo suframos la muerte física, nuestra alma sigue. Mi paso, dejo mi paso, estoy. No como será este mundo, porque la vez fue una especial, una paz. Padre, en tus manos encomiendo tu oración que le enseñaba desde chiquito a los nenes míos. Es un verso, uno de los salmos, que probablemente Cristo lo había repetido un sinnúmero de veces, que María y José le habían enseñado. Antes de acostarte, entrega tu espíritu a donde Padre. Y ante todo lo que ha ocurrido en este drama, las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo es: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Ese es el drama de la cruz, esa es la gloria de la cruz. No fue derrota, fue triunfo. No es luto, es entender lo que ha pasado, lo que estamos celebrando, cuáles fueron los personajes, cómo que este drama se va a desarrollar. Y este drama no concluye hoy. Tú y yo tenemos la dicha de saber que Cristo resucitó. Y el domingo este drama termina. Termina con la resurrección de Jesús. Permita a Dios que en este día podamos ver la luz y permitir que todo lo que ocurrió allí, esta historia que acabamos de repasar, impacte nuestras vidas y que podamos irnos de aquí hoy con el poder de la cruz, dándonos a nosotros la motivación, dándonos a nosotros el ánimo para enfrentar cualquier problema que tengamos. No importa tu situación que tengamos en estos momentos. No importa el dolor, la situación económica, la situación en tu familia, no importa la situación en tu trabajo, lo que sea. Mírese a la cruz y permita que ese poder te dé el sostén para seguir hacia adelante. Y podamos decir como Cristo: Padre, manos encomiendo. Que Dios nos bendiga a todos. Brazos rígidos y yertos, por dos garfios traspasados, que allí estáis por mis pecados, para recibirme abiertos, para esperarme clavados. Cuerpo llagado de amores, yo te adoro, yo te sigo. Yo, Señor de los señores, quiero partir tus dolores subiendo a la cruz contigo.
Quiero en la vida seguirte y por sus caminos irte alabando y bendiciendo, y bendecirte sufriendo y muriendo, bendecirte. Que no ame la poquedad de cosas que van y vienen, que adore la austeridad de estos sentires que tienen sabores de eternidad, que sientan la dulce herida de ansia, de amor desmedida, que amen tu ciencia y tu luz, que vaya en fin por la vida como tú estás en la cruz. De sangre los pies cubiertos, llagadas de amor las manos, los ojos al mundo muertos y los dos brazos abiertos para todos los segundos. Amén. Todos y todas. Señor, aquí estoy ante el sufrimiento que me brinda tu cruz. Mires donde mires, te topas con el dolor. Y Señor, hay tantas clases de dolor. Aquí estoy ante el sufrimiento de quien está enfermo, enferma, ante el sufrimiento de quien espera, ante el sufrimiento de quien duda, de quien protesta, de quien rechaza, de quien se revela, de quien no acepta. Aquí estoy ante el sufrimiento del silencio, de la misericordia, del amor. ¿Qué abanico de realidades encierra cada palabra que sale de nuestra entraña? ¿Qué abanico de sentimientos despliega nuestro corazón herido? Y tú los conoces todos, Señor. Tú estabas en el sufrimiento de Pedro al ver que había traicionado a su mejor amigo. Tú estabas junto al sufrimiento del buen ladrón en su arrepentimiento. Tú estabas en el sufrimiento del otro crucificado, incapaz de aceptarlo. Tú estabas en el sufrimiento de Judas al ver que no puede dar marcha atrás. Tú estabas en el sufrimiento de los apóstoles en espera de acontecimientos. Tú estabas en el sufrimiento de tu madre, donde reinaba toda la grandeza de un corazón entregado y disponible. Tú estabas en aquel Viernes Santo, sufriendo en tu cuerpo y en tu alma todos los sufrimientos del mundo, para que nadie pueda decir que no tiene sentido el dolor. Tú diste sentido a la humillación, al tedio, al miedo, a la duda, a la soledad, a la cobardía, a la desesperanza. Tú diste sentido a la huida, al desprecio, a la incoherencia. Por eso pudiste decir con fuerza: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú convertiste lo negativo en positivo, lo insoportable en sublime, lo perecedero en inmortal. Tú convertiste la muerte en resurrección. Hermanos y hermanas, les recordamos que a las 6 de la tarde tendremos el cierre de la cadena de oración con unas devociones. Vamos a tener una película de media hora y tendremos oración y unos cánticos. Hoy a las 9 de la noche los jóvenes del sínodo se van a reunir en el campamento luterano y van a tener una vigilia titulada Al pie de la cruz. Así que piden que lleven sillas, que lleven repelente. A las 8:30 se van a reunir aquí los jóvenes para salir con Lianet hacia el campamento, y aquellos adultos que se quieran añadir así lo pueden hacer. Mañana sábado vamos a tener un encuentro en el campamento con la niñez de la iglesia y los jóvenes y toda la congregación, así que están todos invitados a partir de las 9 de la mañana. El servicio de resurrección, como bien dijo nuestro hermano Julio Fonseca, aquí no termina este drama. Este drama continúa y termina el domingo a las 5:30 de la mañana. Vengan a celebrar con nosotros la alegría de la victoria de Jesús sobre la muerte y la certeza de nuestra experiencia de tumba vacía. Luego del servicio vamos a tener un desayuno en el salón de actos. Les recordamos que el martes vamos a tener a la psicóloga Mercedes Rodríguez y a la profesora Nina Torres Vidal continuando con el tema de perspectiva de género. Inicialmente ya Julio nos habló en una conferencia excelente, la tenemos disponible en YouTube. Pero vamos entonces a tener continuidad porque la educación tiene que ser diariamente innecesaria y hay que seguir hablando de este tema. Así que le invitamos a este próximo martes a las 7:10. El próximo domingo tenemos servicios a la hora de siempre, a las 10:30. Y en este domingo que viene nos va a estar acompañando, o sea, esta resurrección en que le siguen, el 12 de abril, nuestro joven Gualberto Omar Rodríguez Yurti, que es participante del grupo de apoyo de Asperger que quiere integrarte, y él va a venir a traer su testimonio.
como joven con esta condición de Asperger, y no solamente como joven con Asperger, como un niño que ha sido adoptado, y cómo esa experiencia de adopción ha marcado su vida, y cómo entonces en este proceso él enfrenta esa realidad y agradece a sus padres. En esta mañana queremos agradecer a Julio el mensaje poderoso de la cruz que ha traído para nosotros y nosotras, que nos permite reflexionar con cuáles son personajes en este drama nos identificamos. Yo diría que somos parte de todos los personajes. En unos momentos dados de nuestra vida somos uno, somos el otro, somos la otra, porque es parte de la humanidad. Pero no olvidemos que sobre todas las cosas, como dijo Julio, el mensaje poderoso de la cruz es el mensaje del perdón, del amor, de la vida eterna y de que podemos hacerle frente a nuestra vida, porque Jesús nos ha mostrado cómo se hace. Nos despedimos con el himno final que aparece en la página 19, en la cruz, y al salir salgamos en silencio, la cadena de oración continua.